Son bienvenidos a las sombras majestuosas del monumento más imponente que nos ha legado la antigüedad clásica. A lo largo de este relato, desentrañaremos la crónica auténtica del Coliseo, esa verdad fascinante que ya se oculta tras su colosal fachada de piedra. Recorreremos un sendero histórico que nace en los delirios de grandeza del emperador Nerón y culmina en la apoteosis de la dinastía Flavia. Descubriremos cómo una combinación impecable de cálculos matemáticos y el legendario secreto del hormigón romano lograron que esta gigantesca mole desafiara el paso de 2000 años. Serán testigos del ingenioso diseño de los vomitorios, un sistema que permitía a multitudes inmensas desvanecerse en cuestión de escasos minutos, y nos sumergiremos en las oscuras entrañas del hipogeo, un laberinto subterráneo que funcionaba como un centro de alta tecnología destinado a controlar efectos especiales y administrar la muerte. Comprenderemos la proeza técnica que suponía inundar la arena para recrear épicas batallas navales y descubriremos por qué el bienestar del público dependía de un escuadrón de élite de la Armada Romana. Viviremos en carne propia la angustiosa jornada de un gladiador y observaremos cómo este titán de piedra estuvo a punto de convertirse en una simple cantera durante la Edad Media. Si este viaje al pasado resulta de su agrado, no olviden dejar su me gusta, suscribirse a mi canal Historia Soñolienta y compartir en los comentarios qué otros enigmas del pasado les gustaría explorar en nuestra próxima entrega. Que disfruten de esta inmersión histórica. Los primeros trazos de la historia de este mítico anfiteatro se dibujaron con cenizas y delirio, elementos que consumieron a Roma en la segunda mitad del siglo I de nuestra era. Para comprender el motivo por el cual el Coliseo se yergue exactamente en su emplazamiento actual, resulta imperativo retroceder hasta el año 64, una época en la que la capital del imperio agonizaba asfixiada por el humo de un incendio devastador. En aquellos días, los destinos del mundo conocido reposaban en las manos de Nerón, un individuo cuyo nombre quedaría grabado en la eternidad como la encarnación misma del narcisismo y la tiranía. Mientras innumerables familias romanas perdían el techo que las cobijaba, el monarca no contemplaba una desgracia, sino un lienzo en blanco para sus ambiciones. Sin el menor escrúpulo, despejó vastas extensiones de terreno en el mismísimo corazón de la urbe, justo en el valle que abrazan las colinas Palatino, Esquilino y Celio, con el único fin de materializar un capricho inconcebible. La Domus Aurea, o Casa Dorada. Aquello superaba con creces el concepto de un simple palacio, era un complejo monumental desmesurado que albergaba praderas, bosques privados y hasta un lago artificial diseñado para evocar la inmensidad del océano. Coronado este derroche, se alzaba una estatua broncínea de proporciones titánicas que representaba al propio Nerón encarnando al dios del sol. La indignación hervía en las venas del pueblo romano. La tierra que legítimamente pertenecía a los ciudadanos había sido usurpada para transformarse en el patio de recreo exclusivo de un déspota. No obstante, en el año 68, la tiranía de Nerón halló su fin por su propia mano, legando a Roma un panorama desolador de caos y derramamiento de sangre fratricida. En el transcurso de un solo año, el trono imperial vio desfilar a 4 gobernantes distintos, hasta que las riendas del poder cayeron en manos de Vespasiano, el fundador de la dinastía Flavia. Se trataba de un general curtido en 1000 batallas, de orígenes humildes, poseedor de un pragmatismo implacable y una voluntad inquebrantable. Vespasiano era plenamente consciente de la fragilidad de su posición. Su misión no se limitaba a pacificar las calles, necesitaba legitimar su mandato ante una sociedad exhausta por los abusos del pasado. Requería, por tanto, de una maniobra política magistral, un golpe de efecto que borrara literalmente la herencia neroniana de la faz de la tierra y devolviera a los romanos el corazón arrebatado de su ciudad. El sitio elegido para erigir el futuro Coliseo fue seleccionado con una precisión milimétrica y una fuerte dosis de ironía poética. Vespasiano dictaminó que se drenara aquel lago artificial que Nerón había concebido para su exclusivo deleite. Precisamente allí, donde antaño ondeaban las aguas de un Edén privado, se cimentarían las bases del mayor recinto de entretenimiento público jamás soñado. El mensaje político resonaba con una potencia ensordecedora. El espacio donde un solo hombre se aislaba en su opulencia, sería ahora el escenario donde decenas de miles de ciudadanos celebrarían en comunión. Cualquier habitante del imperio podía interpretar el profundo simbolismo de esta metamorfosis.
Demoler los vestigios de la Casa Dorada equivalía a sepultar para siempre la era del despotismo. Sin embargo, el desafío logístico rayaba en lo imposible. Visualicen un valle que durante años había servido como lecho de un cuerpo de agua. El suelo era un fango traicionero, blando, inestable y atestado de corrientes freáticas. Si cualquier otro arquitecto hubiera intentado erigir una estructura convencional sobre esa gelatina de lodo, el edificio habría colapsado o se habría hundido irremediablemente en cuestión de meses. Vespasiano estaba apostando su prestigio entero. Un fracaso en esta obra faraónica habría sido interpretado como un síntoma de debilidad por parte de la recién instaurada dinastía Flavia. Pero la fe del emperador en el talento de sus ingenieros era absoluta. Se emprendió una colosal labor de desecación del valle, trazando una intrincada red de alcantarillas y canales subterráneos destinados a desviar las aguas residuales hacia el cauce del río Tíber. A una profundidad pasmosa, se hincaron robustos pilotes de madera y se vertió una losa de cimentación de hormigón macizo que superaba los 12 metros de grosor. Llevar a buen puerto semejante epopeya constructiva exigía no solo una pericia técnica sin precedentes, sino una inyección de recursos incalculable. El capital y la mano de obra fluyeron desde el lejano oriente. En el año 70, Tito, el primogénito de Vespasiano, aplastó la rebelión en Judea y redujo a escombros la ciudad de Jerusalén. De aquella campaña militar regresaron a Roma cargamentos repletos de botines inestimables y una marea humana compuesta por más de 100.000 cautivos. Fueron precisamente esos prisioneros y esclavos quienes, transformados en el motor vivo de la obra, desgarraron la tierra jornada tras jornada, año tras año, para alzar unos muros destinados a burlar la eternidad. La edificación del anfiteatro Flavio, como se le denominó oficialmente, se erigió como el proyecto cumbre del imperio. Vespasiano anhelaba ver la estructura terminada antes de exhalar su último aliento, deseoso de grabar su nombre como el gran benefactor de Roma. Era una carrera desesperada contra el reloj y contra los fantasmas del pasado. Cada bloque de piedra asentado representaba un clavo más en el ataúd del legado neroniano. Como dato curioso, aquella colosal efigie de bronce de Nerón no fue destruida de inmediato. Los escultores se limitaron a reemplazar su cabeza, otorgándole las facciones de Helios, la deidad solar, y la desplazaron apenas unos metros de la nueva construcción. Fue justamente la proximidad con este coloso lo que, siglos más tarde, inspiraría el nombre popular con el que el mundo entero conoce hoy al recinto. El Coliseo. El destino dictó que Vespasiano no llegara a contemplar la inauguración triunfal de su obra maestra. Su fallecimiento en el año 79 dejó la responsabilidad de concluir los trabajos sobre los hombros de su hijo Tito. Este heredero retomó la empresa paterna dotándola de una fastuosidad aún mayor, consciente de que la apertura del anfiteatro debía constituir el festejo más espectacular jamás presenciado en los anales de Roma, una celebración que afianzara de manera indiscutible el derecho a gobernar de su linaje. Así se fraguó la génesis del inmueble más célebre del globo terráqueo. En la misma hondonada donde antes se reflejaban los lujos privados de un solo individuo, ahora emergían majestuosos anillos de arcadas que se prepararían para atestiguar tanto las glorias más sublimes como las masacres más desgarradoras de la humanidad. La apuesta de los Flavios por la monumentalidad fue un acierto rotundo. La urbe recuperó su alma palpitante, y la plebe, el espectáculo prometido. En el instante en que el bloque inaugural tocó el lecho seco del antiguo lago, los gremios de constructores romanos se enfrentaron a un desafío de proporciones tan formidables que habría intimidado a los maestros más audaces de la época. Debían levantar una estructura que rozaría los 50 metros de altitud, capaz de soportar la abrumadora presión de su propio tonelaje, sumada a la fuerza dinámica generada por decenas de miles de almas en constante agitación. Resolver este rompecabezas arquitectónico demandaba mucho más que la simple fuerza bruta de los cautivos, requería una maestría absoluta en los campos de la geometría, la geología y la química de los materiales. La piedra angular de la inmortalidad del Coliseo radica en el mítico hormigón romano. Lejos de parecerse a las mezclas quebradizas de la edificación contemporánea, los antiguos creadores formularon una receta inigualable compuesta por cal y una misteriosa ceniza volcánica conocida como puzzolana. Este material se extraía de las faldas del Vesubio y de yacimientos cercanos a la propia urbe.
La magia de este mortero puzolánico residía en su capacidad para fraguar incluso sumergido en agua, volviéndose más resistente y duro con el paso de las décadas. Al mezclarse la cal con los sedimentos volcánicos, se desataba una reacción química que transmutaba la pasta en una roca artificial de compacidad insuperable. Fue este componente secreto el que garantizó una base tan sólida que, tras 2000 años de existencia, no ha presentado ni una sola fractura estructural grave, a pesar de estar enclavada en una depresión geológica. Con todo, el hormigón por sí solo no bastaba para conformar el esqueleto completo. Se requería un elemento más noble y resistente para el armazón exterior, rol que desempeñó magistralmente la piedra travertina. Estos bloques se extraían de las canteras de Tívoli, situadas a unos 20 kilómetros de la capital. Para trasladar cientos de miles de toneladas de este macizo material hasta el ombligo de Roma, se trazó una vía de transporte exclusiva. El travertino se empleó en las fachadas externas y en los pilares fundamentales, aquellos que debían cargar con todo el peso de las tribunas superiores. Los canteros tallaban y ensamblaban estas rocas titánicas con una precisión tan exquisita que resultaba imposible deslizar la hoja de una daga entre sus juntas. Es digno de asombro señalar que los arquitectos no utilizaron mortero para unir estos gigantes de piedra. Su técnica consistía en perforar cavidades en el interior de los bloques y entrelazarlos mediante formidables grapas de hierro. Los especialistas calculan que se emplearon cerca de 300 toneladas de metal únicamente para forjar estas uniones internas. Con el objetivo de aligerar la imponente silueta, los diseñadores optaron por una sabia combinación de materiales. Si el anillo perimetral ostentaba la solidez del travertino, los muros divisorios y las estructuras interiores se alzaron utilizando toba volcánica y ladrillos cocidos, mucho menos pesados. A medida que el edificio ganaba altura, los materiales se volvían aún más livianos, las cúpulas y los sectores más elevados se moldearon con un hormigón poroso enriquecido con piedra pómez. Se trató de una pirámide de pesos calculada al milímetro. Bases densas y aplastantes en las raíces, coronadas por cúspides livianas y esponjosas. Esta estrategia alivió drásticamente la carga sobre los cimientos, otorgando al edificio una flexibilidad crucial ante los temblores de la tierra. Pero el alma de esta proeza técnica residía en el uso magistral del arco. Si a los constructores se les hubiera ocurrido alzar semejante mole utilizando muros ciegos y continuos, la estructura habría implosionado, aplastada por su inabarcable gravedad. La proliferación de arcos permitió que la fuerza vertical se redistribuyera hacia los flancos, generando de paso una inmensidad espacial en su interior. La majestuosa cara exterior del anfiteatro exhibe 3 niveles superpuestos, conformados por 80 arcos cada uno. Ninguno de ellos era un mero adorno u orificio de paso, todos y cada uno formaban parte vital de un esqueleto colosal encargado de sostener las gradas rebosantes de espectadores. Fue un triunfo absoluto de la ingeniería, demostrando cómo el vacío podía convertirse en un aliado estructural tan eficiente como el granito más duro. Un ojo crítico de la época habría apreciado un refinamiento adicional en aquella imponente fachada. La integración armoniosa de los 3 órdenes arquitectónicos clásicos. El piso inferior impone respeto mediante sobrias medias columnas de estilo dórico que afianzan visualmente el arraigo a la tierra. El segundo nivel se engalana con la elegancia del estilo jónico y sus inconfundibles volutas espirales. Finalmente, el tercer piso estalla en la opulencia del orden corintio, exhibiendo capiteles frondosos que imitan hojas de acanto. Un cuarto nivel, añadido en etapas posteriores, se resolvió como un muro continuo ornamentado con pilastras. Esta progresión estilística inyectaba cadencia y gracia a un bloque de proporciones monstruosas, mutando la simple acumulación de rocas en una obra maestra de las artes visuales. La sagacidad de los ingenieros de la corte Flavia contempló también la defensa contra el adversario más sutil y destructivo: el agua. A pesar del drenaje inicial del terreno, las torrenciales lluvias podrían haber degradado la construcción rápidamente al infiltrarse en las porosidades de la piedra. Para conjurar este peligro, se tejió dentro de los muros un laberinto de cañerías de plomo y canales de terracota. Los raudales pluviales que resbalaban por las gradas eran captados y conducidos hábilmente hacia la gran cloaca urbana.
Cada rincón, desde la pendiente precisa de los escalones hasta la curvatura de las gárgolas, obedecía a fórmulas matemáticas de estricto rigor. El ritmo de ejecución de las obras alcanzó cotas frenéticas. Para materializar semejante coloso en un lapso de apenas 8 años, el área de trabajo se fraccionó en 4 cuadrantes independientes. 4 ejércitos de constructores laboraban en paralelo, enzarzados en una competencia feroz por demostrar quién erigía su sector con mayor celeridad y excelencia. Nos hallamos ante la primera megaestructura de la humanidad levantada mediante un sistema que podríamos calificar de producción en cadena. Los bocetos estaban estandarizados, permitiendo esculpir infinidad de componentes en talleres alejados para luego ensamblarlos in situ, como si se tratara de un gigantesco rompecabezas tridimensional. El Coliseo se consagró como la cúspide inalcanzable del raciocinio arquitectónico de su tiempo. En él se fundieron el sentido práctico de la táctica militar y la sensibilidad estética de los grandes creadores. Su fortaleza fue de tal magnitud que, incluso cuando la Edad Media lo despojó de sus grapas de hierro y saqueó la mitad de sus entrañas pétreas para levantar catedrales, el esqueleto desnudo se rehusó a caer. Era la ciencia matemática petrificada, el triunfo irrefutable de la planificación sobre la inevitable voracidad del tiempo. Los romanos no se limitaron a concebir un recinto, dictaron la norma suprema de la arquitectura monumental. La robustez de su base y la danza de sus arcos aseguran que, pasados 2000 años, el ser humano siga rindiendo pleitesía a los genios que tuvieron la osadía de desafiar la ley de la gravedad en el núcleo palpitante de Roma. Una vez que las formidables obras del anfiteatro Flavio tocaron a su fin, la administración imperial se topó de bruces con un reto logístico sin precedentes en la historia de la urbe. Su deber era canalizar y gobernar con fluidez a una inmensa marea humana que oscilaba entre las 50.000 y, según las estimaciones más audaces, las 80.000 almas. En aquella época, la capital del mundo era una metrópoli saturada, donde las multitudes podían mutar rápidamente en tempestades incontrolables y letales. Con el firme propósito de prevenir avalanchas, motines o choques entre las distintas castas, los genios de la arquitectura romana idearon una coreografía de tránsito que, asombrosamente, sigue vigente como el modelo supremo para el diseño de nuestros recintos deportivos contemporáneos. El engranaje principal para domar a este océano de espectadores radicaba en los 80 arcos monumentales que abrazaban el perímetro del Coliseo. Cada uno de estos pórticos ostentaba un número romano cincelado en la mismísima piedra de su clave. Estas marcas han resistido el azote de los siglos, y todavía hoy el visitante curioso puede contemplar las cifras que van desde el 23 hasta el 54. Cualquier ciudadano que se preciara de asistir a los juegos portaba consigo una tésera, una pequeña ficha tallada en hueso o arcilla horneada que hacía las veces de billete de entrada. Este salvoconducto indicaba con precisión matemática el arco por donde debía ingresar, el sector que le correspondía y la grada exacta donde se encontraba su asiento. Gracias a este método, el desorden y los deambulares interminables quedaban desterrados. Cada romano sabía instintivamente hacia qué portal dirigir sus pasos. Los 4 accesos ubicados en los ejes principales de la elipse carecían de numeración, puesto que estaban reservados exclusivamente para la cúspide de la pirámide social. La entrada septentrional desembocaba de manera directa en el palco imperial, la puerta meridional aguardaba a los magistrados y dignatarios de alto rango, mientras que los pórticos del este y el oeste servían como vías de ingreso para los desfiles rituales y las falanges de gladiadores. Para el pueblo llano quedaban a disposición las 76 arcadas restantes. El diseño rozaba tal perfección que el inmenso coliseo podía abarrotarse hasta la bandera en menos de 15 minutos. Sin embargo, lo que verdaderamente dejaba sin aliento era la presteza con la que el recinto se vaciaba. A través de unos corredores de generosas dimensiones, bautizados por los romanos con el visceral nombre de vomitorios, término que aludía gráficamente a la acción de expulsar, la inabarcable muchedumbre lograba abandonar la estructura en un puñado de minutos. Esta denominación reflejaba la asombrosa fluidez del proceso. Los asistentes literalmente brotaban desde las entrañas del edificio hacia la luz del exterior, sin embotellamientos ni tropiezos. Traspasar los umbrales del Coliseo suponía adentrarse en un intrincado dédalo de galerías concéntricas y tramos de escaleras. No obstante, este laberinto obedecía a un orden férreo, cimentado en un principio inquebrantable.
La segregación social. La jerarquía de Roma era estricta e inflexible, y esa misma estratificación se plasmaba de forma milimétrica en la disposición de los tendidos. La franja más próxima a la arena, bautizada como el podio, albergaba anchos bancos de mármol destinados en exclusiva a los senadores. Estos privilegiados gozaban de asientos nominales y quedaban resguardados de las fieras por un imponente muro coronado con rejas de metal forjado. Justo por encima de los patricios se extendía el sector asignado a los equites, la casta de los caballeros, el segundo estrato más poderoso del imperio. Ascendiendo un poco más, se desplegaban los escaños para el ciudadano libre ordinario, un área que a su vez se fracturaba en dos mitades. La inferior para la clase acomodada y la superior para los de bolsillos más humildes. Aún más arriba se hallaba la zona confinada para las capas más bajas de la sociedad y los forasteros. Y, coronando la inmensa estructura, bajo la sombra de un pórtico de madera, se arrinconaba a las mujeres y a los habitantes más desfavorecidos de la urbe. Semejante distribución distaba mucho de ser un mero capricho estético, era la materialización visual de la mismísima estructura imperial. Cuando el soberano paseaba su mirada por las gradas, contemplaba a Roma entera, perfectamente diseccionada en su riguroso orden jerárquico. El tránsito interno por estos distintos niveles fue concebido con el objetivo primordial de que los miembros de diferentes clases sociales jamás llegaran a rozarse. Un acaudalado noble y un modesto artesano podían franquear arcos contiguos en el exterior, pero una vez dentro, sus destinos se bifurcaban irremediablemente. Barricadas de piedra y escalinatas independientes encauzaban las mareas humanas hacia rutas divergentes. De este modo, se abortaba cualquier conato de roce o disputa que pudiera encender la chispa de un conflicto clasista en la opresión de los pasillos. Sumado a esto, cada colectivo disponía de letrinas y fuentes de agua potable de uso exclusivo, reforzando la autonomía absoluta de cada bloque. La seguridad no fue un aspecto dejado al azar. Las arterias internas ostentaban una anchura suficiente para permitir el paso desahogado de las literas con heridos o el despliegue rápido de las patrullas de la Guardia Urbana. A lo largo de estas galerías pululaban funcionarios encargados de escrutar las téseras y garantizar el orden cívico. Ellos eran los garantes de que nadie usurpase un asiento ajeno o intentase trepar las vallas divisorias. A pesar de su masividad, las entrañas del Coliseo respiraban gracias a las arcadas diáfanas, las cuales bañaban los pasajes de luz natural y aire fresco, conjurando cualquier brote de pánico o claustrofobia entre la masa. Resulta fascinante comprobar cómo la ingeniería incluyó la acústica y la óptica en su ecuación maestra. Merced a su trazo elíptico, cualquier espectador, sin importar cuán cerca de las nubes se encontrara su asiento, poseía un ángulo de visión inmejorable hacia el núcleo de la arena. Asimismo, el rugir de las gradas y los mandatos de los árbitros viajaban con insólita nitidez por todo el recinto. La climatización también halló su lugar en los planos. Las corrientes de aire que serpenteaban por las vastas bóvedas aliviaban el sofoco de los asistentes en las ardientes tardes estivales. El control de estas aglomeraciones en el anfiteatro trascendía el mero virtuosismo técnico, constituía un sofisticado instrumento de dominación política. Al ofrecer al pueblo pan y circo, las esferas de poder estaban obligadas a garantizar un desarrollo impoluto de los festejos. Un mínimo tropiezo en los accesos o una estampida en las salidas podría transmutar la euforia festiva en una insurrección sangrienta, motivo por el cual los antiguos sabios calcularon hasta el último paso del espectador. Al cruzar el arco de su sector, el ciudadano se entregaba a una maquinaria perfectamente engrasada que, con mano de hierro envuelta en guante de seda, lo escoltaba hasta su destino. Hoy en día, cuando ingresamos a un estadio de fútbol de vanguardia, nos beneficiamos de la misma genialidad que floreció en Roma hace 2 milenios. Puertas designadas, anillos, billetes numerados y salidas expansivas, todo esto constituye la incalculable herencia de los Flavios. Sus arquitectos asimilaron que un coloso de semejantes proporciones poseía su propia física y psicología de masas, logrando domeñar la anarquía de decenas de miles de transeúntes para convertirla en un torrente civilizado, ofreciendo un grado de confort y seguridad insólito para su era. Esta infalibilidad logística permitió que la monumental edificación trascendiera su naturaleza de simple roca tallada, transformándose en un ente vivo que latió con fuerza durante 4 siglos.
pero si las graderías del anfiteatro encarnaban la luz y la apoteosis de la victoria, las profundidades que yacían bajo el suelo de combate conformaban un averno umbrío e implacablemente tecnológico. Este submundo recibía el nombre de hipogeo, un vocablo de raíz griega que se traduce literalmente como subterráneo, aunque para el entendimiento romano, aquello representaba el motor palpitante de toda su industria de la aniquilación. Mientras en las alturas los asistentes contenían la respiración, bajo sus pies, ocultos por gruesos tablones de madera tamizados de arena ambarina, centenares de operarios se afanaban en un frenesí de poleas y sudor. Resulta curioso descubrir que este complejo recinto subterráneo no nació de las manos de Vespasiano, sino que fue una adición posterior, obra de su vástago menor, el emperador Domiciano. Consistía en un abismo de 2 niveles conformado por una intrincada maraña de pasadizos concéntricos y recámaras técnicas. Sus muros se erigieron con toba y ladrillos formidables, mientras que sus bóvedas sostenían directamente la cubierta de la arena. El fondo de este laberinto se hundía hasta los 6 metros de profundidad. Allí abajo, la caricia del sol era una utopía, la negrura solo se rasgaba con el fulgor mortecino de antorchas y lucernas de aceite, cuyas humaredas tiznaban los techos bajos y enrarecían un aire ya de por sí asfixiante y denso. La directriz primordial del hipogeo era orquestar el asombro más puro. El ciudadano de Roma, hastiado de espectáculos banales, exigía lo imposible. No bastaba con abrir una reja para que saltara un combatiente, el público clamaba por espejismos y prodigios. Para satisfacer esa sed, los ingenieros pergeñaron una portentosa red compuesta por 28 montacargas o ascensores primitivos. Estas plataformas, construidas en recia madera, se deslizaban verticalmente a través de raíles embutidos en las paredes. Cada uno de estos elevadores ostentaba la capacidad de izar desde las sombras una jaula atiborrada de fieras salvajes o un pelotón entero de hombres fuertemente armados. La tracción de estas maravillas mecánicas era puramente humana. Levantar el peso de un solo león o leopardo exigía el esfuerzo sincronizado y brutal de 8 fornidos esclavos. Aquel ritual mecánico estaba aderezado por el crujir agónico de las maromas y los rugidos desquiciados de los depredadores, bestias que, al olfatear el rastro de sangre y el clamor de la multitud superior, perdían toda cordura. En aquellas catacumbas laboraban simultáneamente cientos de trabajadores, cuyo grado de compenetración evocaba la disciplina férrea de una tripulación en las entrañas de una colosal galera de guerra. Al resonar el estruendo de las trompetas, decenas de trampillas camufladas en el suelo de la arena se abrían al unísono, vomitando ante los ojos atónitos del respetable una selva repentina de escenografías o una manada de criaturas hambrientas surgidas de la nada. Más allá de los montacargas, el foso albergaba rampas empinadas y corredores en pendiente. Estos estaban reservados para el tránsito de bestias de tonelaje colosal, como paquidermos o rinocerontes, cuyo volumen habría despedazado cualquier engranaje de elevación. Los animales aguardaban su destino final encerrados en minúsculas celdas apostadas contra el perímetro amurallado del foso. Las condiciones de su cautiverio rozaban lo dantesco. El calor asfixiante, la carencia absoluta de ventilación y el estruendo incesante que llovía desde la superficie sumían a los ejemplares en un trance de furia incontenible y terror, que era exactamente la reacción anhelada por los productores del evento. La arteria de comunicación entre estas oscuras tripas y el mundo exterior se componía de una intrincada malla de túneles. Destacaba por su importancia estratégica el corredor que conectaba directamente con el Ludus Magnus, la principal academia de gladiadores erigida a escasos metros del coloso. Por este tétrico cordón umbilical, los guerreros transitaban blindados con su panoplia completa, invisibles a los ojos de la muchedumbre, aguardando el segundo preciso para emerger en el epicentro de la carnicería. Otro pasadizo de extrema confidencialidad estaba reservado para uso exclusivo del emperador, brindándole un tránsito seguro desde sus aposentos privados en la colina del Palatino hasta el estrado de honor, esquivando el siempre bullicioso y a veces hostil trazado urbano. Aún existía una tercera galería, la más lúgubre de todas, bautizada como la Puerta de Libitina en tributo a la deidad romana que custodiaba a los difuntos y los ritos funerarios. A través de este negro túnel se evacuaban, lejos de las miradas festivas, los cadáveres destrozados de los gladiadores y los despojos ensangrentados de las bestias masacradas.
En estos mismos subsuelos operaban cuadrillas especializadas cuya labor consistía en restregar la sangre del armamento, forjar escudos abollados y ensamblar contrarreloj las piezas teatrales que decorarían el siguiente asalto. El Gran Coliseo funcionaba como una factoría implacable donde ni el más mínimo gesto quedaba libre de regulación. La audacia mecánica del hipogeo también abarcaba la magia de los trucos escénicos. Para recrear la ilusión de un desierto yermo o una espesura salvaje, la mano de obra esclava manipulaba un laberinto de contrapesos y tornos. Árboles enteros, formaciones rocosas esculpidas en cartón piedra o fachadas completas emergían desde las profundidades en cuestión de instantes. Esta alquimia visual transformaba el círculo de arena en un escenario mutante, donde los decorados se transfiguraban ante la estupefacción general. El populacho raramente lograba descifrar el engranaje detrás de tales milagros, dotando a los juegos de un aura de brujería y misticismo. Sobra decir que faenar en las sombras era un billete constante hacia la tragedia. En aquel opresivo claroscuro, los siervos convivían con la amenaza perpetua de morir aplastados por colosales vigas de madera o ser devorados por una fiera que hubiese logrado zafarse de sus ataduras. A esto se le sumaba el peligro omnipresente del fuego, puesto que la dependencia de antorchas vivas en un entorno plagado de maderas inflamables convertía el abismo en un polvorín. Pese a ello, Roma elevó sus protocolos de seguridad a niveles magistrales para la época. Destacamentos específicos patrullaban el subsuelo, equipados con recipientes repletos de agua y arena, listos para sofocar la más mínima chispa. Finalmente, este reino subterráneo contaba con una prodigiosa red de drenaje. Dado que la mole descansaba en una cuenca topográfica natural, el fantasma de las inundaciones por aguas subterráneas nunca desapareció del todo. Incluso tras la faraónica obra del foso inferior, el cuerpo de ingenieros preservó y optimizó la red de canales que escupía el exceso de humedad hacia la cloaca máxima, la espina dorsal del alcantarillado capitalino. Gracias a este sistema, los laberintos conservaban su sequedad incluso bajo los azotes de las tormentas más inclementes. En resumidas cuentas, el hipogeo se erigió como la joya de la corona del genio técnico romano. Representaba un universo donde la solidez arquitectónica se arrodillaba ante las exigencias del espectáculo. Privado de estas catacumbas, el imponente óvalo no habría pasado de ser un simple y aburrido tazón de piedra. Fueron sus engranajes camuflados los que lo catapultaron a la categoría de escenario interactivo, dotado del poder de alterar su fisionomía y marcar el compás de las emociones. Cada vez que un escenógrafo contemporáneo oculta poleas mecánicas bajo las tablas de un teatro moderno, rinde sin saberlo un homenaje silencioso a los prodigios concebidos hace 2000 años en el Averno romano. Al abandonar la exploración de estas bóvedas lúgubres, resulta ineludible reflexionar sobre el hecho de que la majestad del imperio no reposaba únicamente sobre resplandecientes fachadas de mármol, sino sobre la sangre y el sudor de miles de esclavos confinados en aquellos pasajes estrechos. El hipogeo constituyó el pilar invisible de la gloria de Roma, el laboratorio donde se cocinaba el sufrimiento en pos del entretenimiento puro. El lugar exacto donde la ciencia y el cálculo matemático se postraron para servir a los apetitos más salvajes de la multitud. Constituía la cara sombría de una moneda sin la cual el relato del legendario anfiteatro resultaría incompleto y falsamente inmaculado. Aun cuando el imponente coloso de los Flavios ya gozaba de un prestigio indiscutible como el santuario definitivo para los combates a muerte, los soberanos del Imperio de Roma no cesaban en su empeño de doblegar la capacidad de asombro de sus ciudadanos. El pináculo absoluto de este derroche, el clímax del entretenimiento monumental, lo encarnaban las naumaquias. Escenificaciones colosales de feroces contiendas navales. Durante estas jornadas excepcionales, la arena teñida de sangre se desvanecía por completo, cediendo su lugar a un auténtico mar interior sobre cuyas olas navegaban buques de guerra reales. Para los pobladores de la metrópoli, una urbe desconectada de las inmensidades oceánicas, aquel espectáculo se antojaba un auténtico milagro divino, si bien su origen radicaba en la fría precisión del cálculo hidráulico y en el esfuerzo sobrehumano de miles de brazos. Las crónicas más célebres sobre estos choques marítimos dentro del recinto nos trasladan al año 80 de nuestra era, en el marco de las monumentales festividades que inauguraron el anfiteatro.
Fue el emperador Tito quien decretó la inundación de la vasta pista, con el propósito de revivir un histórico enfrentamiento entre las flotas de Cartago y Corcira. Los historiadores de la antigüedad atestiguan que, en aquella ocasión memorable, embarcaciones diseñadas ex profeso con cascos planos surcaron el gigantesco cuenco de piedra, ejecutando maniobras tácticas en aguas traicioneramente poco profundas. Legiones de galeotes y soldados se enzarzaron en un combate encarnizado y sin cuartel, tiñendo el lago artificial de un carmesí profundo bajo el rugido ensordecedor de una multitud enajenada. La metamorfosis tecnológica que permitía convertir un campo de batalla terrestre en un inmenso estanque representó la cúspide indiscutible del talento hidráulico romano. Para anegar una superficie de tales dimensiones, los arquitectos supieron domar la fuerza desbocada de los acueductos que abastecían la ciudad. Se trazaron ramificaciones directas desde el caudaloso Aqua Claudia hasta el corazón mismo del edificio. El torrente hídrico se abría paso a través de una compleja red arterial conformada por tuberías de plomo y canales de terracota cuidadosamente camuflados en las entrañas de los muros. Según las estimaciones de los expertos modernos, la creación de este mar interior, que alcanzaba aproximadamente 1,5 metros de profundidad, exigía un volumen que superaba con creces los 4 millones de litros. Esta inmensa masa líquida debía ser vertida en la cuenca a una velocidad vertiginosa, para evitar que la impaciencia se apoderara del exigente público. Sin embargo, el obstáculo supremo residía en lograr una estanqueidad perfecta. Tanto el afamado hormigón romano como los pesados sillares de piedra, a pesar de sus legendarias virtudes, poseían un grado de porosidad peligroso. Cualquier filtración significativa habría desencadenado la ruina de los cimientos y el anegamiento catastrófico de las subestructuras. Para conjurar semejante desastre, los operarios sellaban la planicie de la arena con un revestimiento especial dotado de propiedades impermeabilizantes excepcionales. Una espesa capa de arcilla grasienta o un compuesto a base de cal hidratada amasada con polvo de ladrillo triturado forjaba una barrera impenetrable frente a las acometidas del agua. Cada juntura, cada fisura entre los bloques de piedra se calafateaba con celo casi fanático, al tiempo que las portezuelas de madera y los elevadores mecánicos del hipogeo eran clausurados herméticamente o desmontados en su totalidad antes de que se abrieran las esclusas. Es imperativo subrayar que la celebración de Naumaquias en este escenario fue un lujo reservado casi en exclusiva a los albores de su existencia. Años más tarde, cuando el soberano Domiciano ordenó erigir en el subsuelo una infraestructura permanente de mampostería, corredores estables y un enjambre de poleas, la opción de inundar la pista pasó a ser un imposible técnico. Los frágiles entramados de madera, las recámaras inferiores y la sofisticada maquinaria de los ascensores jamás habrían sobrevivido a un naufragio forzado. Este es el motivo por el cual los relatos de armadas colisionando bajo el cielo abierto de Roma pertenecen a la primera etapa dorada del monumento. Posteriormente, esta clase de festejos majestuosos tuvo que ser desterrada a lagos excavados de forma artificial en la periferia de la capital. El ingenio de los constructores romanos brilló con igual intensidad en el diseño del sistema de desagüe. Una vez concluido el fragor de la batalla naval, el agua estancada debía esfumarse a una velocidad pasmosa para dejar la pista en condiciones de acoger los juegos tradicionales del amanecer siguiente. Con este fin, la base del inmenso cáliz de piedra estaba sembrada de gigantescas bocas de drenaje, todas ellas tributarias de un colosal colector central. En este punto, la fuerza implacable de la gravedad asumía el protagonismo. Todo aquel océano portátil se precipitaba hacia las cloacas magistrales de la urbe en cuestión de un par de horas. Tan pronto como desaparecía el último charco, un ejército de esclavos irrumpía en el foso empapado para retirar los mástiles astillados, raspar la pátina viscosa del fango y cubrir la superficie con un grueso manto de arena reseca y virgen. Pero las naumaquias en el imponente óvalo de los Flavios trascendían el mero esparcimiento de la plebe, eran, en su esencia, una poderosa herramienta de propaganda estatal. Constituyeron la prueba palpable de que la soberanía del César no se limitaba a someter voluntades humanas y bestias salvajes, sino que era capaz de doblegar las mismísimas fuerzas de la naturaleza. La proeza de un mortal que transformaba caprichosamente la tierra firme en un océano insondable sembraba una semilla de reverencia y pavor en el corazón de sus súbditos. Estos magnos eventos, al resucitar contiendas legendarias del pasado, funcionaban como cátedras vivientes de fervor patriótico.
Desde las gradas, los ciudadanos atestiguaban cómo sus ancestros habían aplastado a las potencias rivales, sintiéndose así partícipes indisolubles de la grandeza inmarcesible de Roma. La logística requerida para orquestar una sola de estas batallas marítimas demandaba meses de fatiga incesante. Las naves destinadas a las naumaquias se construían a escala reducida, pero sin omitir un solo detalle de las formidables birremes y trirremes de la flota de combate imperial. Iban pertrechadas con espolones destructivos en la proa, artillería pesada de asedio y puentes de asalto abatibles para la lucha cuerpo a cuerpo. Quienes tripulaban estas naves condenadas solían ser criminales sentenciados a la pena capital o prisioneros traídos de las fronteras enemigas. A diferencia de los gladiadores profesionales, estos miserables carecían prácticamente de cualquier esperanza de salir con vida. La carnicería se prolongaba sin tregua hasta la aniquilación absoluta de uno de los bandos, y aquellos desdichados que buscaban la salvación arrojándose a las aguas solían ser masacrados sin piedad por la infantería acantonada en las orillas artificiales. Las coreografías mortales sobre las aguas entrañaban una complejidad abrumadora. En no pocas ocasiones, emergían del centro del lago islas artificiales de proporciones asombrosas o ciudadelas fortificadas que debían ser asaltadas y tomadas desde la cubierta de las naves. Para inyectar una dosis extra de sadismo y frenesí al dantesco espectáculo, se soltaban caimanes colosales u otros formidables depredadores acuáticos en el foso anegado. Todo este circo de los horrores requería una precisión casi quirúrgica y la coordinación impecable de millares de maquinistas, navegantes y capataces, obligados a trabajar en perfecta sintonía con los especialistas en fluidos. Un simple fallo aritmético en los planos podía desatar una tragedia sin precedentes. Si los inmensos sillares claudicaban ante la insoportable presión del agua embalsada, o si las gargantas de evacuación se atascaban irremediablemente, el coloso de piedra corría el riesgo de sufrir fisuras que lo herirían de muerte. El capítulo de los combates navales en este escenario magistral perdura como uno de los pasajes más hipnóticos de la antigüedad. Reafirman, sin atisbo de duda, que en el vocabulario de los maestros de obras romanos la palabra imposible carecía de significado. El uso audaz de los viaductos acuíferos, la eficiencia aplastante de los sumideros y el dominio empírico de las mezclas impermeables, obró el milagro de convertir de manera efímera un teatro de ejecuciones en un fiero golfo militar. Resulta arduo para el viajero que hoy deambula por las resecas ruinas concebir que, en una era lejana, las afiladas proas de las galeras cabecearan bajo aquellos mismos arcos, mientras resonaba el chasquido compasado de cientos de remos batiendo el agua. Con todo, fueron precisamente estos instantes de máxima complejidad técnica y ostentación delirante los que erigieron al anfiteatro como la suprema maravilla arquitectónica de su tiempo. Fue el cenit de un periodo histórico donde el talento técnico más refinado claudicaba sin reservas ante las fantasías más exóticas de los tiranos. Las naumaquias se alzaron como el icono del despilfarro y de la inagotable riqueza de un imperio con la osadía suficiente para dilapidar montañas de oro en la efímera gloria de una sola jornada acuática. Y, aunque el estruendo de los combates navales se apagó para siempre, la simple hazaña de haberlos materializado inscribió, con letras de bronce, a los genios constructores del Coliseo en la cúspide inmutable de los anales de la ciencia y la técnica universal. El telón de una jornada festiva en el gigantesco anfiteatro nunca se alzaba de manera directa sobre los duelos de las espadas consagradas. La función era, en realidad, un maratón orquestado con precisión militar, que arrancaba con el primer destello de la aurora y se prolongaba hasta que la densa penumbra devoraba las gradas. Para el desdichado elenco llamado a derramar su sangre sobre la arena, el ritual se iniciaba incontables horas antes de que la acomodada nobleza romana se arrellanara en los marmóreos escaños. Las férreas y cínicas tradiciones de Roma se encargaban de revestir esta vigilia, que para un gran número de combatientes suponía la antesala misma de la muerte, de una pompa sombría e inigualable. La noche previa al estallido de la violencia, se ofrecía en honor de los guerreros un banquete público de proporciones pantagruélicas. Esta cena, de libre acceso, atraía a riadas de ciudadanos sedientos de contemplar de cerca los rostros de aquellos que, a la mañana siguiente, muy probablemente exhalarían su último suspiro. Durante el ágape, los luchadores se atiborraban de los manjares más exquisitos, apuraban copas de vino denso y se concedían el amargo lujo de una despedida final con sus amantes,
o de susurrar oscuros consejos tácticos al oído de sus hermanos de armas. Al romper el alba, los gladiadores se erguían para encarar su destino. Su dieta en los cuarteles resultaba, cuando menos, peculiar. Se fundamentaba primordialmente en gachas de cebada y leguminosas, un régimen deliberado para dotarles de una sólida capa de grasa subcutánea. Este escudo adiposo cumplía una doble función. Por un lado, ejercía de coraza natural, por otro, garantizaba que los tajos superficiales desataran una hemorragia vistosa y teatral, sin por ello comprometer de inmediato ningún órgano vital, prolongando así la agonía para deleite de la chusma. Justo en el instante en que los primeros rayos del sol inflamaban las arcadas más excelsas del recinto, se desataba el primer acto del macabro drama. La venatio, o la cacería matutina. Este preámbulo no era otra cosa que un alarde desvergonzado del dominio y la exótica opulencia del imperio. Bestias feroces, arrancadas de los confines más inhóspitos del planeta conocido, emergían en el redondel de arena. Feroces felinos del norte de África, úrsidos imponentes capturados en la espesura germánica y tigres provenientes de las misteriosas selvas índicas, eran arrojados al foso. Contra ellos se medían los bestiarii, individuos adiestrados para el combate animal pero que, a diferencia de la élite de los gladiadores, arrastraban un estigma de vileza social y eran frecuentemente tratados como mera carne de cañón prescindible. Esta cacería inaugural se concebía como una obertura trepidante y ruidosa, calculada para avivar los instintos sanguinarios del público e impregnar el inmenso vaso de piedra con los alaridos salvajes y el acre olor de las entrañas desgarradas. Al despuntar el mediodía, la naturaleza del circo mutaba de manera drástica. Este segmento temporal, conocido como meridiani, coincidía con el momento en que numerosos ciudadanos de alto copete se retiraban a sus domus para almorzar o buscaban refugio en las tabernas aledañas. Sin embargo, las inmensas escalinatas de piedra rara vez quedaban desiertas. Las horas de mayor inclemencia solar se consagraban a la ejecución pública de los condenados por la justicia. En Roma, el peso de la ley se transfiguraba en un macabro acto teatral. A los reos se les arrojaba a la arena completamente desprovistos de armaduras, forzándolos en repetidas ocasiones a encarnar roles protagónicos en espeluznantes pantomimas mitológicas, donde el telón caía inexorablemente con un desenlace letal. Era, sin atisbo de duda, el interludio más lúgubre de toda la jornada, carente de la más mínima nobleza marcial y diseñado exclusivamente para exhibir la victoria aplastante del orden civil sobre las fuerzas del caos. Simultáneamente, y con el fin de aligerar la asfixiante tensión que precedía al plato fuerte del día, la pista podía convertirse en escenario para saltimbanquis, acróbatas y comediantes. Y entonces, justo en el instante en que las sombras proyectadas por los muros del Coliseo comenzaban a estirarse lánguidamente sobre la arena, irrumpía el clímax por el cual miles de almas habían soportado horas de ardiente sol. Acompañado por el estruendo broncíneo de las trompetas y los acordes profundos de los órganos hidráulicos, daba inicio la pompa, el magno desfile de los gladiadores. Aquellos hombres de hierro circunvalaban el perímetro de la arena engalanados con sus armaduras más suntuosas, destellando bajo los últimos rayos de luz con metales pulidos y detalles dorados. Aquel efímero paseo constituía el cenit absoluto de su prestigio. Los gladiadores encarnaban una contradicción flagrante dentro del tejido social romano. Eran, a un tiempo, escoria despreciada y deidades reverenciadas, ídolos cuyos nombres se garabateaban en las fachadas de los edificios y cuyas efigies se moldeaban en las lámparas de aceite cotidianas. La contienda arrancaba con un prolucio, una suerte de esgrima coreográfica en la que los combatientes cruzaban espadas de madera, rudis, haciendo alarde de su destreza técnica, agilidad felina y reflejos. Acto seguido, a una señal precisa del maestro de ceremonias, el acero genuino reclamaba su protagonismo. Estos enfrentamientos distaban enormemente de ser vulgares reyertas callejeras, constituían un arte marcial rigurosamente codificado. Existía una rica taxonomía de luchadores, cada cual pertrechado con un arsenal y una defensa idiosincrásicos. Sirva de ejemplo el reciario, quien saltaba al ruedo armado únicamente con una red lastrada, un tridente afilado y escasa o nula coraza, fiando su supervivencia a la velocidad pura. Su antagonista habitual solía ser el secutor, un mole acorazada de pies a cabeza,
cuyo casco carecía de asperezas para evitar ser enredado en las mallas del reciario. Otros especialistas, como los mirmillones o los tracios, se escudaban tras rodelas de diseños particulares y empuñaban gladios de hojas cortas. En el corazón de la arena, árbitros implacables, summa rudis, escrutaban cada lance, velando por el cumplimiento estricto de los reglamentos. Si un combatiente daba muestras de vacilación o cobardía, se le hostigaba sin piedad con varas de hierro al rojo vivo o a base de feroces latigazos. Por el contrario, si derrochaba bravura pero caía derrotado bajo el peso de las heridas, su destino final quedaba a merced del rugido del populacho y del veredicto imperial. El tan manido gesto de la mano, popularizado por la cinematografía moderna, no siempre encerraba el significado literal de clemencia o muerte que hoy le atribuimos. No obstante, la vox populi poseía un peso de ley. Si las gradas atronaban exigiendo mite, suéltalo, el vencido podía abandonar el circo conservando el aliento, con la oportunidad de restañar sus carnes destrozadas y retornar al ludus, escuela, para forjarse de cara a la siguiente batalla. El acto de expirar sobre la arena debía ejecutarse con inmaculada dignidad. El pueblo de Roma sentía profunda admiración por la templanza estoica. Un gladiador consciente de que su reloj de arena se había agotado, estaba moralmente obligado a encajar el golpe de gracia en el más absoluto y sepulcral silencio, sin exteriorizar pánico, ofreciendo sumisamente la yugular al filo victorioso. Este rito final se veneraba como la cima de la valentía viril, un sacrificio postrero que, a ojos de la multitud, purificaba la mácula de su bajo nacimiento. Una vez que el cadáver inerte era arrastrado a través de las oscuras puertas de la muerte, Porta Libitinensis, un siniestro séquito de operarios, ataviados como emisarios del inframundo, se aseguraba de que el tránsito del alma fuera irreversible mediante la aplicación de hierros candentes sobre la carne yerta. El terreno de combate requería de un mantenimiento incesante. Escuadrones de esclavos especializados se apresuraban a sepultar los charcos de sangre coagulada bajo espesas capas de arena rubia y seca, borrando así cualquier vestigio de la masacre anterior y preparando el escenario inmaculado para el inminente choque de aceros. A medida que el crepúsculo se apoderaba del Coliseo, la atmósfera se saturaba con una amalgama asfixiante. El hedor penetrante a sudor humano, el óxido metálico de la sangre y las densas nubes de incienso y esencias florales pulverizadas en un intento desesperado por enmascarar la pestilencia de la muerte. Cuando los últimos destellos dorados abandonaban las cornisas más elevadas, los juegos llegaban a su fin. Los vencedores se embolsaban coronas triunfales trenzadas con palmas, suculentas recompensas en metálico y, en contadas y excepcionales ocasiones, la ansiada espada de madera o rudis, el emblema sagrado de su emancipación definitiva de la servidumbre de la arena. Estos afortunados retornaban a sus barracones encumbrados como héroes vivientes, solo para reanudar a la mañana siguiente su exhaustiva y brutal rutina de entrenamiento militar. La jornada en el anfiteatro era el reflejo cristalino de la cosmovisión romana. Un universo despiadado donde el precio de la vida era ínfimo, pero la gloria del coraje resultaba incalculable. El Coliseo se erigió como un ciclópeo teatro donde, día tras día, se escenificaba el drama primitivo de la supervivencia más cruda, reafirmando de paso el destino ineludible de Roma como dueña y señora de las naciones y de la parca misma. Para la masa espectadora, la experiencia suponía un catártico exorcismo colectivo para las élites imperiales. Constituía una maquinaria perfecta para canalizar y drenar la furia latente de la plebe hacia derroteros inofensivos. Pero para aquellos hombres que hollaban las candentes arenas bajo el cielo abierto, aquellas horas representaban el ápice del enfoque mental. Instantes supremos donde la existencia entera se comprimía en un único y frenético latido, en el arco fugaz de un tajo certero y en el caprichoso movimiento de la mano de un César. De esta guisa expiraba un día más en el estómago de la bestia imperial, legando a su paso un anfiteatro desierto, inmensas dalias de desperdicios y un mutismo espectral que únicamente era arañado por el silbido del viento al colarse por las oquedades deshabitadas del coloso Flavio. El estío en la urbe romana es legendario por su inclemencia abrasadora. Cuando una legión humana de 50.000 almas se apiña en el inmenso cuenco de piedra calcárea, la sofocación térmica puede escalar hasta límites difícilmente tolerables. Para garantizar que la multitud devorase el dantesco espectáculo durante interminables jornadas sin sucumbir a mortales colapsos por calor,
La vanguardia arquitectónica ideó una de las maravillas de la ingeniería antigua más portentosas de todo el complejo. Nos referimos al velario, velarium, un toldo de lona de proporciones titánicas que se desplegaba sobre los inmensos anillos de graderío, proyectando una reconfortante penumbra y canalizando una vital circulación de los vientos. Nos hallamos ante una filigrana técnica de complejidad abrumadora, cuya gobernabilidad requería del pulso firme y la pericia insustituible de lobos de mar curtidos en 1000 temporales. La anatomía del velario desafiaba la imaginación. Conciban, si pueden, una gigantesca corona circular de tejido resistente, provista de un inmenso óculo central descubierto, evocando la imagen de una vela de proporciones náuticas o, si prefieren, la compleja techumbre tensada de nuestros recintos modernos. Este firmamento textil no sellaba jamás la bóveda celeste sobre la arena misma, impidiendo así ensombrecer la brutal coreografía de la muerte y permitiendo la fuga de las asfixiantes corrientes térmicas ascendentes. Su colosal sombra se proyectaba exclusivamente sobre las huestes de espectadores, brindándoles un providencial escudo contra la furia solar. Para mantener en suspensión semejante leviatán de tela a la vertiginosa cota de casi medio centenar de metros de altura, se tornaba indispensable un anclaje perimetral de inquebrantable solidez. En la imponente cornisa postrera del monumento, el viajero actual aún puede distinguir la huella de 240 ciclópeas ménsulas de roca viva perforadas en su centro. En las entrañas de estos enormes oquedales se encastraban enhiestos mástiles de maderas nobles. Cada uno de estos robustos troncos funcionaba como el punto de apoyo crítico para una infernal telaraña de poleas, polipastos y maromas trenzadas. Estos recios cabos se desplomaban desde el labio superior del inmenso cilindro hacia las raíces del edificio, donde quedaban firmemente amarrados a recias vitas profundamente incrustadas en el pavimento circundante. El peso muerto de esta maravilla textil era tan colosal, que la presión ejercida sobre los mástiles amenazaba con desgarrar el propio anillo superior de sillería marmórea. En pos de neutralizar estas fuerzas formidables, los sabios romanos aplicaron de forma magistral los mismísimos postulados físicos que rigen la arboladura de las colosales escuadras de guerra imperiales. La tensión de los innumerables obenques exigía una calibración matemáticamente perfecta en los 360 grados del perímetro. La más mínima asimetría en el tiraje auguraba el colapso en cadena y el desplome catastrófico de incontables toneladas de paño, poleas y troncos sobre las cabezas de la atónita muchedumbre. Precisamente por esta extrema complejidad, la dirección de las maniobras del velario recaía sobre un destacamento especializado, fletado expresamente desde la prestigiosa armada militar estacionada en Miceno. Esta élite de marinos de guerra estaba acuartelada en el fondeadero homónimo, ubicado en el abrazo del Golfo Napolitano, y eran venerados unánimemente como la flor innata de la pericia náutica romana. Solo en sus encallecidas manos descansaba la sabiduría ancestral necesaria para domar velas de este calibre antinatural y descifrar los caprichos letales de la lona sacudida por las traicioneras corrientes atmosféricas. A escasos metros del imponente circo, se levantaron barracones de uso exclusivo para alojar a este contingente, bautizados marcialmente como los Castra Misenatium. En cuanto los embates del viento amenazaban con encolerizarse sobre las 7 colinas, las escuadras de marineros, aguijoneados por las voces de mando de sus oficiales, se abalanzaban sobre los tornos y cabestrantes en una coreografía perfecta de músculo y acero, arriando o cazando sin tregua franjas concretas de la colosal techumbre volante. Sus quehaceres a vista de pájaro rayaban lo suicida. Se veían obligados a sortear abismos caminando por estrechas fajas de piedra y precarias pasarelas de tablones en el pináculo mismo de la inabarcable estructura. La doma del velario guardaba una semejanza pasmosa con el gobierno de un titánico galeón varado en un mar de piedra, un navío inerte pero enredado en un combate a muerte contra la tempestad. Si el cielo bramaba augurando una ciclogénesis destructiva, el toldo exigía ser plegado a velocidad de vértigo, pues de lo contrario, su monstruosa superficie actuaría como la vela de un leviatán, capaz de arrancar de cuajo los mástiles de abeto arrastrando tras de sí peñascos enteros de la propia fachada. La celeridad de respuesta y la disciplina marcial de la armada constituían la delgada línea entre la apoteosis y la ruina arquitectónica. El tejido mismo que componía este asombroso toldo merece una mención especial. Los investigadores apuntan a que se trataba de un robusto lino o quizás de un cáñamo de excelente factura.
No era inusual que estas inmensas telas se tiñeran con pigmentos vibrantes o que incluso fueran impregnadas con esencias aromáticas. En las jornadas de mayor esplendor y solemnidad imperial, un sofisticado sistema pulverizaba sobre el graderío una fina bruma de agua perfumada con azafrán, la cual se filtraba a través de las rendijas del velario, disipando el calor del ambiente. Este ingenio generaba la ilusión de un oasis de frescor en medio de la ardiente metrópoli estival. Bajo esa sombra protectora, el ciudadano romano experimentaba la reconfortante sensación de estar bajo el manto mismo del emperador, un monarca omnipotente que parecía dictar órdenes no solo a sus súbditos, sino al mismísimo astro rey. Pero el velario ocultaba otra virtud, no menos crucial. Su función acústica. La inclinación calculada de los inmensos paños de lona actuaba como una formidable caja de resonancia, rebotando el clamor de la arena hacia los tendidos y amplificando hasta el ensordecimiento tanto el rugido del pueblo como las órdenes tajantes de los magistrados. Al mismo tiempo, este techo artificial mitigaba el intenso resplandor que rebotaba sobre la arena ensangrentada, evitando así la fatiga visual de los asistentes. Esta suma de comodidades evidenciaba un nivel supremo de consideración hacia el bienestar ciudadano, cimentando el orgullo de Roma como la cúspide indiscutible de la civilización mundial. La visión ingenieril detrás del velario se adelantó asombrosamente a su tiempo, eclipsando siglos de evolución arquitectónica. El principio de las estructuras atirantadas, donde la inmensa mayoría de las fuerzas de tracción son absorbidas por componentes flexibles, es la misma piedra angular sobre la que descansan hoy los coliseos y estadios más formidables del planeta. Sin embargo, presenciar la materialización de semejante concepto en el primer siglo de nuestra era debió de antojarse como un auténtico sortilegio de hechicería a los ojos de sus contemporáneos. La magistral conjunción del aplastante peso del travertino con la ingrávida y grácil caída de la lona dotaba al anfiteatro de una estampa sublime y armónica. En los días en que los 240 segmentos del toldo se izaban en su plenitud, el edificio entero mutaba visualmente, asemejándose a una flor colosal eclosionando en el mismísimo ombligo de Roma. Tras el declive y posterior desmoronamiento del Imperio Romano, la sabiduría ancestral necesaria para gobernar el velario se desvaneció en las brumas del olvido. Los arrogantes mástiles de madera sucumbieron a la putrefacción de los siglos, el complejo entramado de maromas se redujo a polvo, y las valiosísimas lonas fueron desmanteladas y reaprovechadas para necesidades más perentorias de una urbe en decadencia. En la actualidad, el único testimonio silente de este prodigio técnico son aquellas hileras de ménsulas de piedra erosionadas en el nivel superior, así como los manuscritos de los cronistas clásicos, quienes, embriagados de asombro, relataron la existencia de aquel firmamento artificial de tela meciéndose sobre sus cabezas. Todos estos vestigios reafirman que el gran circo trascendía su condición de simple recinto de gradas, se trataba de una máquina colosal, viva y palpitante, donde hasta el último engranaje, incluso el más sutil y maleable, estaba consagrado a forjar el escenario definitivo para la exaltación del inquebrantable espíritu romano. El relato de aquellos curtidos lobos de mar, suspendidos a 50 metros de altitud, teje un nuevo hilo en la comprensión de la magnitud inabarcable que envolvía la maquinaria de los juegos. Nos hallamos ante una auténtica industria del ocio, una empresa faraónica que movilizaba a legiones de profesionales de las más diversas disciplinas. El velario representaba la diadema móvil de esta mole arquitectónica. Sin su presencia, la vivencia de asistir a los combates se habría tornado en un suplicio sofocante e insufrible. Sin embargo, gracias al tesón de los marinos y al genio visionario de los ingenieros, hasta la canícula más inclemente se transmutaba en una jornada de placer, brisa fresca y resguardo bajo la majestuosa sombra del anfiteatro de los Flavios. Aunque la opulencia del Coliseo parecía destinada a desafiar la eternidad, el implacable reloj de los milenios y la inexorable mutación de los valores humanos terminaron por doblegar incluso al hormigón más recio. La agonía de la legendaria arena no fue un zarpazo repentino, más bien, supuso un lento y melancólico ocaso que se dilató a lo largo de incontables generaciones. Hacia el siglo V, con el cristianismo firmemente anclado como el credo oficial del Estado, aquellos espectáculos empapados en sangre comenzaron a repudiarse como abominables ecos de una era de barbarie. Los anales registran el último combate de gladiadores en el año 404 de nuestra era, si bien las cacerías y matanzas de fieras se prolongaron tímidamente por algo más de una centuria.
No obstante, huérfana del meticuloso cuidado y de los desembolsos astronómicos que antaño prodigaran los Césares, la titánica maquinaria del ocio empezó a resquebrajarse. El primer embate destructivo contra el anfiteatro provino de la furia misma de la naturaleza. Devastadores sismos, que sacudieron la península a mediados del siglo V y se repitieron con virulencia en las centurias venideras, redujeron sectores enteros de aquellas soberbias galerías arqueadas a montañas de escombros informes. Fue entonces cuando el anillo exterior de la fachada sur colapsó estrepitosamente, esculpiendo en la mole esa silueta asimétrica y descarnada que hoy reconocemos universalmente. Paralelamente, Roma, la que fuera la megalópolis del 1.000.000 de habitantes, se desangraba demográficamente, hundiéndose en un precipicio de miseria y abandono. Sus maltrechos habitantes ya no ansiaban circo, su única urgencia era la supervivencia diaria y el acopio urgente de piedras para fortificar sus endebles refugios. Al adentrarse en la Edad Media, la percepción del Coliseo sufrió una metamorfosis radicalmente pragmática. Aquel gigante despojado de su gloria pasada dejó de ser venerado como una joya de la antigüedad. Para los empobrecidos ciudadanos de Roma, se metamorfoseó en la cantera más formidable y accesible de todo el orbe. Las soberbias lajas de travertino y las relucientes placas de mármol que tapizaban sus muros fueron arrancadas sin miramientos y transportadas para erigir la nueva fisonomía de la ciudad. Incontables palacios renacentistas de la aristocracia papal, robustos viaductos e incluso vastos sectores de la mismísima Basílica de San Pedro en el Vaticano, cimentaron sus muros sobre la carne expuesta del anfiteatro Flavio. Fue en esta era de rapiña cuando se extrajeron con brutalidad las 300 toneladas de grapas de hierro que cosían los sillares originales. Esas incontables cicatrices y oquedades que hoy acribillan la fachada del monumento no son producto de la artillería ni del desgaste natural, son los profundos tajos infligidos por los picos y cuñas de los chatarreros medievales, en su frenética búsqueda del valioso metal. Las entrañas del inmenso coso experimentaron mutaciones aún más grotescas. Durante un periodo sombrío, el foso sirvió como un tétrico camposanto. Más tarde, las galerías se tugurizaron hasta convertirse en un insólito y abigarrado barrio de infraviviendas. Al amparo de las arcadas supervivientes, la plebe levantó sus talleres, modestos comercios y rediles para el ganado. La familia Frangipani, una de las estirpes más temibles de la nobleza romana, llegó al extremo de expropiar el Coliseo, transformándolo en un inexpugnable castillo privado. Tapiaron sus vanos, fortificaron sus flancos y adaptaron sus niveles como baluartes artillados. Aquel que fuera el máximo estandarte del entretenimiento público se degradó a ciudadela militar cercada y asilo de mendigos. El fervoroso despertar hacia las glorias clásicas que supuso el Renacimiento logró desperezar el interés académico, pero la hemorragia de piedras no se detuvo de inmediato. El auténtico punto de inflexión tuvo que aguardar hasta bien entrado el siglo XVIII. Fue entonces cuando el pontífice Benedicto XIV alzó la voz, declarando formalmente al Coliseo como un santuario sacro, purificado por la sangre de incontables mártires cristianos que, según la arraigada tradición eclesiástica, habían sucumbido entre sus fauces defendiendo su fe. Aun cuando los eruditos modernos mantienen vivos debates sobre la veracidad histórica de estas masacres en ese recinto específico, esta bula papal logró el milagro de paralizar en seco el expolio sistemático de sus piedras. En el corazón mismo de la arena se clavó una imponente cruz y sus bóvedas comenzaron a resonar con el eco de las letanías religiosas. Con el advenimiento del siglo XIX, despuntaron los primeros esfuerzos guiados por el rigor científico para salvaguardar la osamenta del Titán. Las mermadas fachadas fueron apuntaladas mediante enormes contrafuertes de ladrillo rojo, unos remiendos estructurales que hoy resultan inconfundibles en los extremos amputados de las coronas exteriores. Paralelamente, batallones de arqueólogos se lanzaron a la ciclópea tarea de vaciar los subsuelos del hipogeo, retirando milenios de escombros, tierra y olvido. Poco a poco, el ruinoso cadáver se iba transfigurando en un monumental museo bajo el cielo de Italia. Se erigió en la Meca ineludible para las almas sensibles. Poetas románticos, pintores visionarios y viajeros de los 5 continentes acudían en masa para descifrar, en aquel laberinto de piedras rotas, el eco ensordecedor de una civilización perdida.
Ya en los siglos XX y XXI, el Coliseo ha sido entronizado como el emblema indiscutible de Italia y coronado como una de las flamantes 7 maravillas del mundo moderno. A pesar de los nocivos embates de la contaminación atmosférica derivada del tráfico incesante y las vibraciones traicioneras del subsuelo provocadas por los trenes metropolitanos, el viejo guerrero se niega a doblar la rodilla. Equipos de restauración de vanguardia aplican hoy tecnología láser para purificar sus sillares y despliegan redes de sensores milimétricos para auscultar cada suspiro de la milenaria mampostería. Aquellos mismos pórticos de travertino que alguna vez enmarcaron la mirada de emperadores tiránicos y gladiadores condenados, acogen en la actualidad a millones de peregrinos modernos que entrelazan sus asombros en un babel de lenguas. El gran enigma del Coliseo radica precisamente en que las dentelladas de su destrucción lo han dotado de una sublimidad aún más sobrecogedora. Su osamenta estructural desnudada por el pillaje, las terroríficas gargantas del hipogeo abiertas al cielo y la amputación dramática de su anillo externo, nos brindan el privilegio de escudriñar directamente las entrañas del colosal intelecto ingenieril de Roma. Si por algún capricho del destino hubiese llegado hasta nosotros intacto, revestido de su prístina coraza de mármol, solo seríamos capaces de admirar una deslumbrante, aunque gélida, máscara de piedra. Hoy, en cambio, contemplamos la carne viva, el esqueleto palpitante de la historia. El Coliseo rebasa con creces la simple categoría de reliquia arquitectónica. Es un espejo implacable que refleja la dualidad de la condición humana. En la aspereza de sus muros resplandece nuestra vocación inagotable por concebir la belleza absoluta y, simultáneamente, nuestra atávica sed de sangre ilustra nuestra proeza para alzar obras que desafíen los eones y nuestra ceguera destructiva en aras del beneficio más trivial e inmediato. Se alza estoico como un testamento pétreo que nos advierte sobre la inevitable caducidad de todo imperio terrenal. No obstante, nos consuela recordando que aquellas ideas audaces, cuando se forjan en piedra, poseen el poder de sobrevivir a los imperios que las vieron nacer, a las religiones que las repudiaron y a los mismísimos hombres que las concibieron. Mientras los cimientos del Coliseo resistan, la esencia de Roma perdurará y mientras Roma siga respirando, el mundo continuará girando. Esta antigua profecía resuena hoy con la misma fuerza sobrecogedora que hace 20 siglos, en el preciso instante en que el rugido ensordecedor de la plebe estalló por vez primera sobre la arena, proclamando el alumbramiento de una nueva era.